Era una noche fría de viernes cuando la sargento Lee Harris, una veterana condecorada de 35 años, decidió regalarse una cena en uno de los restaurantes más populares de su ciudad natal, Atlanta. Después de servir en 2 misiones en Afganistán, Harris había regresado a casa con el cuerpo y el alma marcados por la guerra. Las cicatrices no solo eran físicas, el dolor emocional de haber perdido compañeros en batalla y el trauma de las experiencias vividas seguían presentes día a día. Cada vez que se miraba al espejo, veía a alguien que había dado todo por su país, y aunque las heridas habían sanado, las marcas de su servicio estaban grabadas en lo más profundo de su ser. El restaurante al que se dirigía esa noche era famoso en Atlanta. Conocido por su hospitalidad sureña y su menú de lujo, era el tipo de lugar donde la gente se reunía para celebrar momentos especiales. Lee había escuchado maravillas de su comida, y tras un día particularmente difícil, pensó que merecía darse un capricho. Mientras conducía hacia el restaurante, recordaba los rostros de sus compañeros de misión. Ellos siempre hablaban de las cosas simples que extrañaban mientras estaban desplegados. Una buena comida, la compañía de amigos, la sensación de paz. Aunque esos días de guerra habían quedado atrás, los ecos de las experiencias vividas seguían reverberando en su mente. Al llegar, aparcó su coche y ajustó su uniforme militar, un uniforme que llevaba con orgullo. Estaba adornado con las medallas que contaban la historia de su valentía y sacrificio. Cada medalla representaba un momento de su vida en el que había tenido que ir más allá de los límites del miedo, donde el único objetivo era proteger a sus compañeros y cumplir con su deber. Mientras cruzaba el umbral del restaurante, sentía que ese uniforme no solo era un reflejo de su pasado, sino también de su identidad actual. No era simplemente una mujer en busca de una cena, era una veterana que había dado todo por su país. El olor de los filetes chisporroteantes y el pan recién horneado llenaba el aire cuando entró al restaurante. A primera vista, el ambiente parecía acogedor, con risas y conversaciones animadas que resonaban en el lugar. Sin embargo, a medida que Lee avanzaba hacia el mostrador de la anfitriona, algo cambió. Las miradas comenzaron a clavarse en ella, pero no eran miradas de admiración o respeto, sino de juicio. Los murmullos, que al principio eran sutiles, se hicieron más evidentes a medida que se acercaba. «¿Qué hace ella aquí?», oyó decir a alguien desde una mesa cercana. «Apuesto a que ni siquiera puede pagar un vaso de agua, mucho menos una comida», añadió otra voz. Lee apretó los labios, tratando de ignorar las palabras despectivas que la rodeaban. Estaba acostumbrada a situaciones difíciles, había soportado la presión del combate, la incertidumbre del peligro constante, pero esto era diferente. Aquí no había armas ni explosiones, pero el dolor era igual de intenso. Aquí estaba, en su propia tierra, donde se suponía que debía sentirse segura y respetada, y sin embargo, estaba siendo rechazada por aquellos a quienes había protegido. Mientras se acercaba al mostrador de la anfitriona, los murmullos parecían aumentar. Aunque no podía escuchar cada palabra, las miradas y los gestos lo decían todo. Algunos la miraban con desprecio, otros con una fría indiferencia. ¿Por qué su presencia era tan ofensiva para ellos? Había pasado años en el campo de batalla, poniendo su vida en riesgo, solo para regresar a su país y encontrar este tipo de rechazo. Sin embargo, en lugar de responder a las provocaciones, respiró hondo y decidió mantener la calma. Era una mujer fuerte y no iba a permitir que esas palabras la quebraran. Cuando llegó al mostrador, la anfitriona ni siquiera levantó la vista de su libro de reservaciones. «No tenemos mesas disponibles esta noche», dijo con tono frío y distante, sin mostrar el más mínimo interés en su presencia. Lee observó la sala desde donde estaba, viendo mesas medio vacías, las sillas vacantes, los manteles perfectamente arreglados.
Todo indicaba que había espacio más que suficiente. «Pero puedo ver que hay muchas mesas libres», comentó con calma, tratando de mantener su dignidad a pesar del rechazo evidente. La anfitriona, una joven de cabello perfectamente peinado y sonrisa plástica, ni siquiera se molestó en ocultar su desdén. Con una ligera inclinación de cabeza, replicó: «Estamos totalmente reservados». Su tono era seco, y la frialdad de sus palabras hizo que Lie sintiera un nudo en el estómago. El dolor en su pecho comenzó a intensificarse. Las miradas de los demás comensales, que seguían observando cada movimiento suyo, se hacían más pesadas, como si estuvieran juzgándola sin palabras, pero con una claridad innegable. Por un momento, Lee pensó en irse, en simplemente dar la vuelta y marcharse. Había enfrentado mucho peores situaciones en el campo de batalla, y su instinto le decía que evitara un conflicto innecesario. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella no podía aceptar esta injusticia. Había luchado por su país, había perdido amigos, había sacrificado tanto, y ahora estaba siendo tratada como si no valiera nada. Sentía como si su propia tierra la estuviera rechazando. Justo cuando estaba a punto de marcharse, el gerente del restaurante apareció. Era un hombre alto, con una postura arrogante y una expresión que irradiaba superioridad. Se acercó lentamente, evaluando a Lee con la mirada, como si estuviera juzgando si su presencia era digna de su atención. «Señorita», comenzó, su tono cargado de condescendencia, «me temo que no es adecuada para este establecimiento». Las palabras resonaron como un golpe en el estómago. El aire parecía congelarse alrededor de Lee mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Su voz firme aunque contenida. El gerente, sin inmutarse, miró su uniforme. Desprecio palpable en sus... Tenemos ciertos estándares aquí. Quizá estaría más cómoda en otro restaurante, uno que se adapte mejor a su tipo. La última palabra activa, cruel, como un golpe a su dignidad. El corazón de Lee latía con fuerza, mientras el significado de aquellas palabras se asentaba en su mente. ¿Su tipo? Esa frase no dejaba espacio a dudas. La estaban discriminando, no solo por su uniforme, sino por quién era, por lo que representaba. Sentía la rabia burbujeando en su interior, pero se obligó a no reaccionar de inmediato. Durante años había sido entrenada para mantener la calma en situaciones extremas, y aunque esta no era una batalla con armas, sentía que cada palabra que salía de la boca del gerente era un ataque directo a su persona. A su alrededor, las miradas de los demás comensales no habían cesado. Algunos parecían interesados en lo que estaba ocurriendo, como si el drama que se desarrollaba frente a ellos fuera un entretenimiento gratuito. Otros, en cambio, miraban con desaprobación, como si la simple presencia de Lie en ese lugar fuera un acto de audacia que merecía castigo. En ese momento, se dio cuenta de que no importaba cuánto hubiera sacrificado, cuántas medallas llevara en su pecho o cuánto honor hubiera demostrado en el servicio militar. Para algunos, nunca sería suficiente. Lee sintió sus puños apretarse a los costados, luchando contra el impulso de gritar, de exigir respeto, de exigir justicia, pero sabía que hacer una escena solo les daría la satisfacción de verla perder el control. No, su batalla no se libraría aquí, de esa manera. Había otras formas de luchar, formas mucho más efectivas, y mientras las lágrimas amenazaban con surgir en sus ojos, decidió que no les daría esa victoria. Sin decir una sola palabra, se dio la vuelta y salió del restaurante. El aire frío de la noche golpeó su rostro, ayudando a calmar el fuego que ardía en su interior. Caminó unos metros, alejándose del bullicio del restaurante, pero la humillación seguía pesando sobre ella. Cada paso que daba se sentía más pesado que el anterior. El lugar al que había acudido en busca de una simple cena la había reducido a una sombra de lo que era. Pero sabía que esto no podía terminar así. No después de todo lo que había pasado. La injusticia que había sufrido no era solo suya.
era el reflejo de algo mucho más grande, algo que miles de veteranos y personas discriminadas habían soportado en silencio durante años. Antes de continuar con la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal, si no, eres un racista. A medida que se alejaba, su mente comenzó a idear un plan. Sabía que hacer una escena en el restaurante no cambiaría nada. La respuesta tenía que ser más contundente, más estratégica. En lugar de golpear con palabras en ese momento, decidió que golpearía donde más les doliera, en la opinión pública. Esa misma noche, después de calmarse, abriría su cuenta de redes sociales y contaría su historia. No sería solo una queja, sería un llamado a la acción. Había pasado años luchando en campos de batalla lejanos para proteger los derechos de los demás. Ahora lucharía en su propio país por los derechos que le correspondían. Mientras avanzaba por las calles desiertas de Atlanta, ya tenía claro qué pasos seguiría. El restaurante no solo la había humillado a ella, sino a todos los veteranos y personas que alguna vez habían sido discriminadas por su apariencia, su color de piel o su uniforme. Esta era una batalla que no podía perder. Lee Harris había sido entrenada para luchar hasta el final, y aunque este conflicto era diferente a los que había enfrentado en Afganistán, sabía que no descansaría hasta obtener justicia. A medida que la demanda avanzaba, el caso de Lee Harris tomó una nueva dimensión. Lo que había comenzado como un acto de discriminación en un restaurante de Atlanta, ahora estaba siendo discutido en tribunales. Los abogados de Lee no solo argumentaron que había sido víctima de discriminación por su estatus como veterana, sino que también pusieron sobre la mesa un tema más amplio. Los veteranos eran, con demasiada frecuencia, ignorados o maltratados en situaciones cotidianas. Esta no es solo la historia de una mujer, es la historia de miles de veteranos que regresan del servicio y encuentran un país que no los trata con el respeto que se merecen, dijo uno de los abogados de Lee frente a los medios. Los medios de comunicación cubrieron cada paso del juicio y la opinión pública se polarizó. Mientras la mayoría apoyaba a Lee, había sectores que argumentaban que la demanda era exagerada. «Este restaurante no representa a todo el país», decía un comentarista en un programa de radio. «Están sacando esto de proporción. No todos los veteranos son tratados de esta manera». Sin embargo, esos comentarios no hacían más que fortalecer la determinación de Lee. Sabía que había muchas otras personas que compartían su experiencia, y su objetivo no era solo obtener justicia para ella misma, sino sentar un precedente. Durante el juicio, Lee fue llamada a testificar. Con una calma impresionante, relató cada detalle de la humillación que sufrió aquella noche en el restaurante. No estaba buscando un trato especial, declaró ante el juez. Solo quería ser tratada con dignidad. Lo que recibí fue burla y desprecio por el uniforme que llevaba, el mismo uniforme que representa años de sacrificio y servicio. El testimonio de Lee fue impactante. Los medios lo reprodujeron en cada noticiero, y las redes sociales volvieron a encenderse con comentarios de apoyo. Veteranos de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas comenzaron a compartir videos en los que relataban experiencias similares. Algunos hablaban de ser rechazados en entrevistas de trabajo, mientras que otros contaban cómo habían sido tratados con indiferencia o burla en tiendas, restaurantes y otros establecimientos públicos. Las historias se multiplicaban, y pronto la narrativa dejó de centrarse solo en el caso de Lee para convertirse en una conversación nacional sobre el trato que recibían los veteranos al regresar a la vida civil. En medio de este ambiente de discusión, organizaciones de derechos civiles comenzaron a unirse a la causa de Lee. Se formaron alianzas entre grupos de veteranos y activistas que abogaban por una mayor sensibilización y programas de inclusión para aquellos que habían servido en las Fuerzas Armadas. «Este es un momento crucial», dijo uno de los líderes de un grupo de derechos civiles en una conferencia de prensa. «No podemos permitir que los veteranos sigan siendo marginados.
Esta es una lucha por la justicia, y estamos aquí para apoyarla. El juicio se extendió durante varias semanas, y cada día más personas se presentaban en el tribunal para mostrar su apoyo a Lee. Las puertas del edificio judicial estaban rodeadas de manifestantes que portaban pancartas con mensajes como «Respeto para nuestros héroes» y «Justicia para los veteranos». Para Lee, este apoyo era un recordatorio constante de por qué había decidido no quedarse callada aquella noche en el restaurante. Sabía que su caso había tocado una fibra sensible en el país, y aunque no buscaba fama ni reconocimiento, estaba agradecida de que su historia hubiera desencadenado un debate tan necesario. Finalmente, llegó el día del veredicto. El tribunal se llenó de medios de comunicación, veteranos y ciudadanos que esperaban ansiosos la decisión. Después de deliberar durante varias horas, el juez dictaminó a favor de Lee. El veredicto fue claro. El restaurante había discriminado a Lee Harris, violando sus derechos civiles, y debía compensarla por los daños emocionales y psicológicos que había sufrido. Cuando se anunció el veredicto, Lee sintió una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que esta era solo una pequeña victoria en una lucha mucho más grande, pero también entendía que este veredicto podía marcar el comienzo de un cambio real. La noticia del fallo se difundió rápidamente, y la victoria de Lee fue celebrada en todo el país. Los medios la llamaron la veterana que luchó por la justicia, y su historia continuó inspirando a otros. Pero Lee no se detuvo allí. Con el dinero del acuerdo, decidió fundar una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a otros veteranos que habían sido discriminados. Llamó a su fundación Honor Bound, un nombre que reflejaba su compromiso con la defensa de los derechos de aquellos que habían servido. La organización creció rápidamente, y en cuestión de meses, Honor Bound se convirtió en un recurso vital para veteranos en todo el país. A través de su fundación, Lee ofrecía asistencia legal gratuita y programas de apoyo para ayudar a los veteranos a reintegrarse en la vida civil sin temor a ser marginados. Honor Bound también trabajaba para educar a la población general sobre los desafíos que enfrentaban los veteranos. Organizaron seminarios, charlas y eventos comunitarios en los que los veteranos compartían sus historias y sensibilizaban a las personas sobre la importancia de tratarlos con respeto y dignidad. Lee, a través de su liderazgo en la fundación, se convirtió en una figura nacional, defendiendo los derechos de los veteranos no solo en los medios, sino también en el ámbito político. Comenzó a reunirse con legisladores para promover leyes que protegieran a los veteranos de la discriminación en todas sus formas. El restaurante, que una vez había sido popular en el distrito exclusivo de Buckhead, nunca pudo recuperarse del daño a su reputación. Aunque intentaron reabrir después del juicio, el público ya no confiaba en ellos. Los clientes dejaron de acudir y el establecimiento finalmente cerró sus puertas para siempre. Un letrero de «Se alquila» colgaba en las ventanas vacías del restaurante, una evidencia silenciosa del poder de la responsabilidad pública y del impacto que una sola persona puede tener al alzar la voz contra la injusticia. Lee Harris había sido humillada públicamente en el mismo país por el que había arriesgado su vida, pero en lugar de dejar que ese momento la definiera, lo transformó en una oportunidad para el cambio. Su historia se convirtió en un símbolo de fortaleza y resistencia para los demás, un recordatorio de que enfrentarse a la injusticia, sin importar cuán grande o pequeña, puede tener un impacto transformador en la sociedad. Al final, la venganza de Lee no se trataba de derribar un restaurante, sino de construir algo mucho más grande, una comunidad unida por la justicia y el respeto. «Este no es el final», dijo en una entrevista televisiva. «Esto es solo el comienzo. Continuaremos luchando, no solo por mí, sino por cada veterano que ha sido olvidado o marginado. Porque merecemos algo más que una simple disculpa. Merecemos respeto».
A medida que pasaban los meses, el impacto de la historia de Lee Harris no dejaba de crecer. Lo que había comenzado como un incidente aislado de discriminación en un restaurante de Atlanta se había transformado en una conversación nacional sobre el trato a los veteranos de guerra en todo el país. El debate ya no giraba solo en torno a Lee, sino que había despertado una conciencia colectiva sobre las dificultades que enfrentaban los veteranos al regresar a la vida civil. El eco de la historia de Lee llegó mucho más lejos de lo que ella misma había anticipado. Informes sobre su caso comenzaron a circular en periódicos internacionales, y varios medios europeos destacaron el caso como un reflejo de los desafíos universales que enfrentan los veteranos en todas partes. No es solo una cuestión americana, comentaba un reportero de Londres en su columna. Muchos veteranos en países de todo el mundo sufren un destino similar al de Lee Harris, el abandono de aquellos por los que arriesgaron su vida. En Estados Unidos, el debate se intensificó. Foros públicos, debates televisivos y editoriales de periódicos discutían la misma cuestión. ¿Estamos fallando a nuestros veteranos? Organizaciones de derechos humanos, figuras públicas y ciudadanos comunes comenzaron a unirse al movimiento, exigiendo reformas y un mayor reconocimiento del sacrificio de los veteranos. Es inaceptable que quienes han servido a su país regresen para ser tratados como ciudadanos de segunda clase, dijo un famoso presentador de noticias durante un segmento dedicado al caso de Lee. Mientras tanto, la fundación Honor Bound que Lee había creado seguía expandiéndose. Ya no solo era un refugio para los veteranos que habían sido discriminados, sino que se había convertido en un centro de referencia para aquellos que necesitaban apoyo en su reintegración a la sociedad civil. La fundación organizaba grupos de apoyo, talleres de reintegración laboral y eventos donde los veteranos podían compartir sus historias en público. A través de estos encuentros, Lee se dio cuenta de la magnitud del problema que había revelado. En uno de esos eventos, conoció a Sara, una joven que había servido en Irak y que, al regresar a casa, se había enfrentado al rechazo de varias empresas cuando intentó encontrar trabajo. No querían contratarme porque pensaban que los veteranos estábamos rotos, le confesó Sara a Lee durante una charla en uno de los talleres. Dijeron que no podría manejar el estrés del trabajo civil después de lo que viví en el campo de batalla. Lee escuchó atentamente, conmovida por la historia de Sara, quien era solo una de muchas. Durante varios verán comprendieron experiencias y las dificultades para conseguir empleo, falta de apoyo psicológico y, lo más doloroso, una sensación de abandono por parte de la sociedad. Nos ven como problemas, dijo un veterano de 42 años que había servido en Afganistán. Nos ven como una carga en lugarnos por lo que hemos hecho. Estas historias reforzaron la convicción de Lee de que su lucha no podía detenerse. Honor Bound debía seguir creciendo y evolucionando. Así que la fundación comenzó a asociarse con empresas locales y nacionales para crear programas específicos que contrataran a veteranos y les dieran la oportunidad de reconstruir sus vidas. No estamos pidiendo caridad, decía Lee en una de sus presentaciones ante ejecutivos de grandes corporaciones. Estamos ofreciendo una oportunidad de tener en sus filas a personas que han demostrado valentía, liderazgo y disciplina bajo las circunstancias más extremas. El impacto de estos programas fue inmediato. Varias empresas que se habían mostrado escépticas al principio comenzaron a contratar a veteranos y pronto se dieron cuenta de que los beneficios iban más allá de la reputación. Contratar a veteranos no solo es lo correcto, comentó un director ejecutivo de una empresa tecnológica en un artículo publicado en Forbes. También es una decisión empresarial inteligente. Están increíblemente comprometidos, son resilientes y saben trabajar bajo presión. A medida que Honor Bound seguía creciendo, también lo hacía la visibilidad de Lee en la esfera política.
Su capacidad para movilizar a la opinión pública no pasó desapercibida, y varios legisladores la contactaron para discutir posibles reformas legales que mejorarían la vida de los veteranos. Lee trabajó incansablemente con congresistas y senadores para redactar propuestas de ley que abordarían no solo la discriminación, sino también el acceso a servicios de salud mental, la creación de más programas de empleo y la mejora de las condiciones en los hospitales para veteranos. No obstante, no todo fue fácil. Hubo resistencia. Algunas voces en el Congreso, aunque no lo decían abiertamente, no querían comprometer grandes recursos para una reforma integral. Los veteranos ya reciben beneficios, argumentaban algunos. ¿Por qué deberíamos destinar más fondos para ellos cuando tenemos otras prioridades? Estas opiniones frustraban a Lee, pero también la motivaban a seguir luchando. No se trata de dar más beneficios, respondía Lee durante una conferencia de prensa. Se trata de devolver el respeto y la dignidad a aquellos que han sacrificado tanto. En respuesta a esta resistencia, Lee organizó una campaña nacional para generar conciencia y presión sobre los legisladores que se oponían a las reformas. Miles de ciudadanos participaron, escribiendo cartas, enviando correos electrónicos y publicando en las redes sociales, exigiendo que se hicieran los cambios necesarios para proteger a los veteranos. No podemos permitir que el sacrificio de nuestros héroes se ignore, decía uno de los mensajes que circulaba en Twitter bajo el hashtag Respeto para veteranos. Las redes sociales se convirtieron en una herramienta poderosa para movilizar a la población. Si no actuamos ahora, ¿cuándo lo haremos?, preguntaba uno de los tweets que se volvió viral, acompañado de una imagen de Lee, vestida con su uniforme militar y sus medallas, de pie frente al Capitolio. Miles de personas compartieron la imagen y el apoyo no dejaba de crecer. Los medios nacionales cubrieron la campaña y varios programas de televisión invitaron a Lee a hablar sobre la importancia de las reformas. Finalmente, después de meses de intensas negociaciones, se aprobó una ley clave en el Congreso, la Ley de Derechos Civiles de los Veteranos, que ofrecía nuevas protecciones contra la discriminación, mejoraba el acceso a servicios de salud mental y creaba incentivos fiscales para las empresas que contrataban a veteranos. La aprobación de la ley fue una victoria monumental no solo para Lee, sino para todos los veteranos que habían sido parte del movimiento. Este es solo el principio, dijo Lee el día en que la ley fue firmada por el presidente. Hemos logrado una victoria importante, pero todavía hay mucho por hacer. Después de la aprobación de la ley, Lee no se detuvo. Sabía que implementar las reformas sería un desafío tan grande como aprobarlas. Honor Bound comenzó a trabajar en estrecha colaboración con el gobierno y las empresas para asegurarse de que las nuevas leyes se aplicaran de manera efectiva. También lanzó una serie de campañas educativas para enseñar a los veteranos cómo aprovechar mejor las nuevas oportunidades y protecciones que la ley ofrecía. Al mismo tiempo, la Fundación también comenzó a expandir su enfoque para abordar otros problemas que afectaban a los veteranos. Uno de los principales temas que preocupaban a Lee era el alto índice de suicidios entre los veteranos, un problema que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Honor Bound empezó a organizar programas de prevención del suicidio, trabajando con expertos en salud mental para ofrecer apoyo emocional y psicológico a aquellos que lo necesitaban desesperadamente. La labor de Honor Bound no solo transformó la vida de miles de veteranos, sino que también cambió la percepción pública sobre ellos. Antes, muchos los veían como personas rotas, traumatizadas, que no podían integrarse de nuevo en la sociedad. Gracias a la incansable lucha de Lee y su equipo, la narrativa cambió. Los veteranos no eran solo sobrevivientes de la guerra, eran líderes, modelos a seguir y agentes de cambio en sus comunidades. A pesar de las críticas y los desafíos, Lee sabía que no podía rendirse.
Cada vez que escuchaba la historia de un veterano que había sido ayudado por Honor Bound, encontraba la fuerza para seguir adelante. No luchamos solo por nosotros mismos, decía en cada discurso. Luchamos por las generaciones futuras, para que ningún veterano tenga que volver a pasar por lo que nosotros hemos pasado. Con el éxito de su libro Lecciones de lucha, Lee Harris volvió a estar en el centro de la atención pública. Su narrativa honesta y directa sobre los altibajos de su vida resonó profundamente con personas de todas las edades y trasfondos. Aunque la obra trataba principalmente sobre sus experiencias como veterana y líder de Honor Bound, las lecciones que compartía sobre resiliencia, empatía y liderazgo inspiraron a muchas personas fuera del ámbito militar. El libro pronto se convirtió en una referencia obligada en cursos universitarios de liderazgo y desarrollo personal, así como en círculos empresariales y políticos. Este nuevo éxito llevó a Lee a recorrer el mundo, dando conferencias y participando en paneles internacionales sobre liderazgo, justicia social y derechos humanos. En cada lugar que visitaba, se encontraba con personas que, aunque no compartían su experiencia de vida como veterana, encontraban en su historia una fuente de motivación. Lo que aprendí de Lee Harris, comentó un joven emprendedor en una conferencia en Singapur, es que el liderazgo no se trata solo de alcanzar el éxito, sino de cómo enfrentamos las caídas y ayudamos a los demás a levantarse con nosotros. A lo largo de sus viajes, Lee fue consolidando su legado como una de las voces más influyentes en la defensa de los derechos de los veteranos, pero también como una defensora de la justicia social en un sentido más amplio. Honor Bound, bajo la dirección de su equipo global, seguía creciendo y expandiéndose a nuevos territorios, especialmente en lugares donde los veteranos habían sido históricamente ignorados o marginados. En África, la fundación colaboró con organizaciones locales para ayudar a excombatientes que habían luchado en guerras civiles a reintegrarse en sus comunidades. En el sudeste asiático, trabajaron para brindar acceso a tratamiento de salud mental para aquellos que habían servido en los ejércitos nacionales durante décadas de conflicto. Uno de los mayores logros de Honor Bound en esta fase fue la creación de una red internacional de centros de apoyo que conectaban a veteranos de todo el mundo. Estos centros no solo ofrecían servicios médicos y psicológicos, sino que también promovían la educación y el desarrollo de habilidades laborales. Gracias a las alianzas estratégicas con universidades y empresas globales, los veteranos podían acceder a becas educativas, programas de formación profesional y oportunidades de empleo en áreas tecnológicas, industriales y sociales. Uno de los programas más exitosos fue el proyecto Veteranos Líderes, que se centraba en capacitar a exmilitares para que se convirtieran en líderes en sus comunidades. El programa, que comenzó en Estados Unidos, se expandió rápidamente a Europa, África y América Latina. No se trata solo de ayudar a los veteranos a encontrar un empleo, explicaba Lee en una conferencia en Bruselas. Se trata de empoderarlos para que se conviertan en agentes de cambio, para que sean ellos quienes lideren en sus comunidades y den ejemplo a futuras generaciones. A medida que la red de Honor Bound seguía creciendo, también lo hacía el impacto cultural del movimiento. El trabajo de Lee y su fundación comenzó a influir en la forma en que los medios retrataban a los veteranos. Películas, documentales y series de televisión empezaron a cambiar la narrativa, mostrando a los exmilitares no solo como sobrevivientes de la guerra, sino como líderes, innovadores y pilares de sus comunidades. Uno de los documentales más influyentes sobre la vida de Lee, titulado El Camino del Honor, fue transmitido en todo el mundo y ganó varios premios en festivales internacionales de cine. La película no solo relataba la historia personal de Lee, sino que también destacaba el impacto de Honor Bound en la vida de miles de veteranos. El legado de Lee
también se consolidó en la política. A lo largo de los años, muchos de los veteranos que habían pasado por los programas de Honor Bound comenzaron a involucrarse en la vida pública. Algunos de ellos fueron elegidos para cargos políticos en sus respectivos países, llevando con ellos los valores de empatía, justicia y liderazgo inclusivo que Lee había inculcado. En Estados Unidos, varios exmilitares que habían participado en el programa Veteranos Líderes llegaron al Congreso, donde abogaron por nuevas reformas en las políticas de salud mental, educación y empleo para los veteranos. En otros países, como Canadá y el Reino Unido, los veteranos empezaron a ocupar puestos importantes en la administración pública, promoviendo políticas más inclusivas y equitativas. A nivel internacional, Honor Bound también comenzó a jugar un papel en la diplomacia. En varios países en conflicto, la fundación facilitó diálogos entre excombatientes de bandos opuestos, promoviendo la reconciliación y el perdón. Este tipo de iniciativas tuvieron un impacto profundo en naciones que estaban buscando sanar después de años de guerra. En lugares como Colombia, donde los veteranos de distintos lados del conflicto se reunieron para compartir sus experiencias y trabajar juntos por la paz. El trabajo de Honor Bound se convirtió en un ejemplo de cómo los exmilitares podían liderar procesos de cambio social. Lee, aunque ya no estaba en la primera línea del liderazgo de Honor Bound, seguía brindando asesoría a su equipo y participando en eventos clave. Uno de los momentos más significativos fue cuando fue invitada a hablar en la ceremonia de apertura de los Juegos Invictus, una competencia deportiva internacional para veteranos heridos en combate. En su discurso, Lee destacó la importancia del deporte y la comunidad para la sanación física y emocional. El coraje no se mide solo en el campo de batalla, dijo con voz firme, sino también en la capacidad de levantarse y seguir adelante, sin importar cuántas veces hayas caído. Su mensaje fue ovacionado por miles de personas en el estadio y por millones que lo siguieron a través de la televisión y las redes sociales. Para muchos, Lee Harris se había convertido en un símbolo global de resiliencia y justicia, una figura que trascendía fronteras y que representaba la esperanza de un futuro más inclusivo y compasivo. Además del impacto público, Lee también vivió una transformación personal durante estos años. Tras años dedicados al servicio público y a la lucha por los derechos de los veteranos, Lee se permitió finalmente enfocarse en su propio bienestar. Encontró paz en las cosas simples, caminatas al amanecer, tiempo con amigos cercanos y la escritura, que siempre había sido una pasión personal. Aunque su vida pública había sido intensa, estos momentos de tranquilidad le permitieron reflexionar sobre lo que realmente importaba. En su autobiografía, Lee relató cómo, después de tantos años de lucha, había aprendido a aceptar que el verdadero éxito no siempre se medía por los logros visibles, sino por el impacto silencioso que dejamos en las personas. «He aprendido que la victoria más grande», escribió, «es aquella que se refleja en las vidas que tocamos, en las semillas que plantamos y que algún día florecerán, aunque no estemos allí para verlo». A medida que pasaba el tiempo, el impacto de Lee Harris se sintió no solo en el ámbito de los veteranos, sino en la vida de cualquier persona que hubiera enfrentado dificultades. Su historia de resiliencia y su lucha por un mundo más justo inspiraron a una generación que buscaba hacer el bien en sus comunidades. Su legado no era solo el de una veterana condecorada o una activista global, sino el de una mujer que, a pesar de los desafíos, nunca dejó de creer en el poder de la empatía, el coraje y la justicia. Conforme pasaban los años, el impacto de Lee Harris no solo seguía presente, sino que crecía en formas que ni siquiera ella había imaginado. Su legado se había vuelto una parte esencial de la narrativa global sobre los derechos de los veteranos, la justicia social y el liderazgo basado en la empatía. Pero su influencia iba más allá de los reconocimientos formales. Se manifestaba en los corazones de las personas,
en las historias de aquellos que habían encontrado una nueva vida gracias a Honor Bound y en las generaciones jóvenes que veían en Lee un ejemplo a seguir. Uno de los desarrollos más significativos en los años posteriores al fallecimiento de Lee fue la creación del Museo de la Justicia Social y los Veteranos en Washington, D.C. Este museo, financiado en gran parte por donaciones de exmilitares, activistas y empresas tecnológicas, se convirtió en un espacio donde las personas podían aprender sobre la vida de Lee Harris, la historia de Honor Bound y la evolución de los derechos de los veteranos en todo el mundo. El museo no solo exhibía objetos personales de Lee, como sus medallas y los documentos fundacionales de Honor Bound, sino que también contaba las historias de los miles de veteranos cuyas vidas habían cambiado gracias a su trabajo. El museo fue diseñado para ser más que una simple exposición estática. Incluía experiencias interactivas y una sección dedicada a los futuros líderes, donde los jóvenes podían participar en simulaciones de liderazgo basadas en los principios de Lee. «Este museo es una celebración de la humanidad», dijo el director del museo durante la inauguración. «Es un recordatorio de que, incluso en nuestros momentos más oscuros, siempre podemos encontrar la luz si trabajamos juntos por un mundo más justo». A lo largo del mundo, la historia de Lee también fue adoptada por otras causas y movimientos sociales. Organizaciones que luchaban por los derechos de las mujeres, los derechos LGBTQ+, y la justicia racial comenzaron a ver en el trabajo de Honor Bound una fuente de inspiración. Para muchos, la lucha de Lee no se limitaba solo a los veteranos, sino que abarcaba a todos aquellos que habían sido marginados, ignorados o discriminados. En varios países surgieron movimientos activistas inspirados en el trabajo de Honor Bound. En Sudáfrica, por ejemplo, un grupo de jóvenes líderes formó una organización llamada Rebuild, que se centraba en ayudar a excombatientes de conflictos locales a reintegrarse en la sociedad. Rebuild utilizó muchos de los modelos desarrollados por Honor Bound, incluyendo el enfoque en la salud mental, la capacitación laboral y la reconciliación comunitaria. Lee Harris nos enseñó que no importa cuán profundo sea el trauma, siempre hay esperanza, comentó uno de los fundadores de Rebuild en una entrevista. Ella nos dio las herramientas para reconstruir nuestras comunidades desde adentro. En América Latina, el impacto de Lee también se sintió profundamente. En países como Colombia y El Salvador, donde las heridas de las guerras civiles seguían frescas, Honor Bound jugó un papel crucial en la reconciliación de excombatientes de ambos lados del conflicto. A través de programas de mediación y apoyo comunitario, los veteranos que alguna vez fueron enemigos, ahora trabajaban juntos para reconstruir sus comunidades. Lee no solo nos enseñó a perdonar, dijo un veterano colombiano en un documental sobre la paz. Nos enseñó a vivir de nuevo. El legado de Lee también se extendió al ámbito empresarial, donde varias compañías comenzaron a adoptar los principios de liderazgo inclusivo y empático que ella había defendido durante su vida. En Silicon Valley, empresas tecnológicas como Google y Apple desarrollaron programas de liderazgo basados en las enseñanzas de Lee, fomentando la idea de que el éxito empresarial no solo dependía de la innovación, sino de la capacidad de cuidar y empoderar a los empleados. El liderazgo que nos enseñó Lee Harris es el liderazgo del futuro, comentó un alto ejecutivo de Apple. Es un liderazgo que se basa en la empatía, la inclusión y el respeto por todos los miembros de la comunidad. A lo largo de su vida, Lee había sido una defensora del cambio sistémico, pero también creía profundamente en el poder de los pequeños actos de compasión. Esa filosofía se reflejó en los años posteriores a su muerte, cuando muchas personas empezaron a realizar actos de bondad en su nombre. En redes sociales surgió un movimiento llamado Actos de Lee, donde miles de personas compartían historias de cómo habían ayudado a otros inspirados por el ejemplo de Lee.
Estos actos variaban desde pequeñas acciones, como ayudar a un vecino, hasta iniciativas más grandes, como recaudar fondos para causas sociales o iniciar proyectos comunitarios. Lee Harris nos enseñó que no necesitamos ser grandes líderes para cambiar el mundo. Escribió una joven en Twitter bajo el hashtag Actos de Lee. Todo lo que necesitamos es el coraje de hacer lo correcto, un pequeño acto a la vez. En los años posteriores a su fallecimiento, la influencia de Lee también se mantuvo viva a través de los reconocimientos póstumos que continuó recibiendo. Varias instituciones educativas y organizaciones de derechos humanos crearon premios y becas en su nombre, destinados a apoyar a jóvenes líderes que trabajaban por la justicia social. Uno de los premios más importantes fue el Premio Global de Liderazgo Lee Harris, que se otorga cada año a personas que han demostrado un liderazgo excepcional en la lucha por los derechos de los marginados. Este premio no se trata de honrar a Lee por lo que hizo, dijo uno de los organizadores del evento. Se trata de honrar a quienes siguen sus pasos, quienes llevan su antorcha y siguen luchando por un mundo más justo. La Cátedra de Liderazgo en Justicia Social, que había sido creada en su honor, también siguió formando a nuevas generaciones de activistas y líderes comunitarios. Los estudiantes que pasaban por la cátedra no solo aprendían sobre la vida de Lee, sino que también recibían formación en cómo llevar adelante su propio trabajo de justicia social. En muchos casos, estos jóvenes líderes volvieron a sus comunidades para iniciar sus propios proyectos, inspirados por las enseñanzas de Lee. Uno de estos líderes fue Tania, una joven activista que, tras completar sus estudios en la Cátedra de Liderazgo, regresó a su país de origen, Guatemala, para trabajar con comunidades indígenas que habían sido marginadas durante generaciones. A través de su trabajo, Tania ayudó a desarrollar programas de educación y acceso a la salud para estas comunidades, utilizando los principios que había aprendido en la cátedra de Lee Harris. Lee me enseñó que el liderazgo no se trata solo de hablar por los demás, comentó en una entrevista. Se trata de escuchar, de entender las necesidades de las personas y de trabajar con ellas para crear soluciones. El legado de Lee también se mantuvo vivo en el mundo de la política. En varios países, los exmilitares que habían pasado por los programas de Honor Bound comenzaron a ocupar puestos importantes en el gobierno, donde abogaban por políticas más inclusivas y justas. Estos líderes, muchos de los cuales habían sido formados por Honor Bound, llevaron consigo los valores de empatía, compasión y liderazgo inclusivo que Lee había defendido durante su vida. Uno de los ejemplos más destacados fue el caso de Ahmed, un exsoldado iraquí que tras completar el programa de liderazgo de Honor Bound, se convirtió en miembro del parlamento de su país. Desde su puesto, Ahmed abogó por políticas que mejoraran las condiciones de vida de los veteranos, así como por reformas que promovieran la reconciliación entre las distintas facciones del país. Lee Harris me enseñó que la verdadera paz no se logra solo con el fin del conflicto, dijo Ahmed en un discurso ante el Parlamento. Se logra cuando trabajamos juntos para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más inclusivo. A medida que Honor Bound avanzaba en un mundo cada vez más interconectado y globalizado, surgían nuevos desafíos que requerían soluciones innovadoras y colaborativas. La organización, con una fuerte base en los principios de justicia social y empoderamiento de los veteranos, comenzó a expandir su enfoque hacia problemas que, aunque no estaban directamente relacionados con el servicio militar, afectaban profundamente a las comunidades que dependían de estos veteranos. Entre estos temas emergentes, uno de los más urgentes fue la crisis de los refugiados y desplazados, con los conflictos armados y desastres naturales desplazando a millones de personas en todo el mundo. Honor Bound reconoció la necesidad de apoyar no solo a los veteranos,
sino también a las poblaciones vulnerables que sufrían las consecuencias de estas crisis. Como respuesta, la organización lanzó una iniciativa global llamada Veteranos por los Refugiados, en la que exmilitares de distintos países trabajaban en conjunto con agencias humanitarias y ONGs para ayudar en la gestión de crisis, la construcción de refugios y el suministro de recursos a las personas desplazadas. Este programa utilizó las habilidades únicas de los veteranos, como la logística, la administración de emergencias y el liderazgo bajo presión, para ayudar en zonas devastadas por la guerra o los desastres naturales. En Siria, por ejemplo, veteranos que habían servido en misiones internacionales ayudaron a establecer campos de refugiados, diseñando infraestructuras sostenibles y sistemas de saneamiento para mejorar las condiciones de vida en los campamentos. Los veteranos no solo tienen la experiencia en el campo de batalla, explicó un portavoz de Honor Bound. También tienen la capacidad de liderar en situaciones de crisis humanitaria, aplicando lo que aprendieron en el servicio para ayudar a las personas más vulnerables del mundo. El programa Veteranos por los Refugiados también se expandió a regiones como África subsahariana y Asia, donde las crisis de desplazamiento seguían afectando a millones de personas. En cada una de estas regiones, Honor Bound trabajó de la mano con organizaciones locales para asegurarse de que la ayuda no solo fuera inmediata, sino también sostenible a largo plazo. Este enfoque incluyó el entrenamiento de voluntarios locales y la creación de programas de integración para los refugiados que querían reconstruir sus vidas en los países que los acogían. Es un ciclo de apoyo, comentó uno de los veteranos en un campo de refugiados en Jordania. Damos ayuda en los momentos más críticos, pero también enseñamos a las comunidades a ser autosuficientes, a construir un futuro por ellos mismos. El impacto de Honor Bound en las crisis humanitarias también atrajo la atención de la comunidad internacional. La organización comenzó a recibir más apoyo de gobiernos y organismos multilaterales, como la ONU y el Banco Mundial, que vieron en Honor Bound un modelo de cómo los veteranos podían desempeñar un papel clave en la reconstrucción de sociedades devastadas por la guerra y el desplazamiento. No se trata solo de reconstruir edificios, dijo uno de los representantes de la ONU en una conferencia conjunta con Honor Bound. Se trata de reconstruir comunidades y devolverles la dignidad a las personas que lo han perdido todo. Además del trabajo en crisis humanitarias, Honor Bound también empezó a abordar otro desafío global: la creciente automatización y digitalización de la economía. A medida que más empleos tradicionales desaparecían y las industrias tecnológicas crecían, muchos veteranos, especialmente aquellos en áreas rurales o con menos acceso a la educación digital, se encontraban desfasados en el mercado laboral. Honor Bound, fiel a su misión de empoderar a los exmilitares, lanzó el programa TechVets, una iniciativa diseñada para capacitar a los veteranos en habilidades digitales avanzadas y prepararlos para trabajos en la economía digital. El programa TechVets incluyó formación en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad, desarrollo de software y análisis de datos. A través de alianzas con empresas tecnológicas de renombre y universidades, Honor Bound ofreció a los veteranos no solo la capacitación técnica necesaria, sino también pasantías y oportunidades laborales en empresas innovadoras. Varios exmilitares que pasaron por el programa terminaron trabajando en empresas líderes del sector tecnológico, contribuyendo con sus habilidades únicas de liderazgo y resolución de problemas. Uno de los ejemplos más destacados fue el caso de Omar, un veterano que había servido en Irak y que, tras regresar a casa, no lograba encontrar trabajo en su campo de especialización. A través de TechVets, Omar recibió formación en ciberseguridad y poco tiempo después
fue contratado por una importante firma de consultoría en seguridad digital. El programa no solo me dio las herramientas para un nuevo trabajo, explicó Omar en una entrevista. Me dio una nueva vida, una nueva oportunidad para usar mis habilidades de una manera que nunca había imaginado. La digitalización no solo afectó a los veteranos en el mercado laboral, sino que también influyó en cómo Honor Bound ofrecía sus servicios. La organización lanzó una serie de aplicaciones móviles que permitían a los veteranos acceder a servicios de mentoría, terapia y capacitación desde cualquier parte del mundo. Estas plataformas digitales, diseñadas con la privacidad y la seguridad en mente, se convirtieron en un recurso valioso para los exmilitares que no podían asistir a los centros físicos de Honor Bound. El éxito de estas plataformas digitales también atrajo a un público más joven, muchos de los cuales eran veteranos de conflictos más recientes o de misiones de paz en diferentes partes del mundo. Para muchos de estos jóvenes, el acceso a servicios de salud mental y empleo a través de una aplicación móvil era más accesible y conveniente que los modelos tradicionales. Estamos adaptando nuestros servicios a las necesidades de las nuevas generaciones, explicó un director de Honor Bound en una conferencia sobre innovación digital. Y estamos viendo un impacto positivo en la manera en que los veteranos interactúan con la organización. A medida que Honor Bound avanzaba en sus iniciativas digitales, también reforzó su compromiso con la justicia climática, ampliando su programa Veteranos por el Clima para abordar no solo la resiliencia ante desastres naturales, sino también la creación de comunidades sostenibles y el acceso a energías limpias. En varios países, los veteranos formados por Honor Bound comenzaron a liderar proyectos de energía solar, programas de reforestación y iniciativas de conservación de la biodiversidad. En India, por ejemplo, un grupo de veteranos, en colaboración con organizaciones locales, ayudó a instalar paneles solares en comunidades rurales que no tenían acceso a la red eléctrica. Estos proyectos no solo proporcionaron energía limpia y renovable, sino que también crearon empleos para los residentes locales, ayudando a reducir la pobreza y a mejorar la calidad de vida. El cambio climático no es solo una cuestión ambiental, dijo uno de los veteranos durante la inauguración de un proyecto solar en Kerala. Es una cuestión de justicia social, y nosotros, como veteranos, tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras comunidades y a nuestro planeta. El impacto de Veteranos por el Clima también se sintió en América Latina, donde la organización trabajó con gobiernos locales en proyectos de adaptación climática en áreas vulnerables. En Perú, Honor Bound colaboró con veteranos para reforestar áreas afectadas por la deforestación y los incendios forestales. Nuestra misión siempre ha sido proteger, explicó un veterano que lideraba uno de los proyectos de reforestación. Ahora, estamos protegiendo no solo a las personas, sino también a nuestro entorno. El éxito de estos proyectos climáticos también llevó a Honor Bound a ser reconocida por su enfoque innovador en la lucha contra el cambio climático. La organización recibió varios premios internacionales, incluido el prestigioso Premio Global de Resiliencia Climática, otorgado por la ONU. En la ceremonia de entrega del premio, el director de Honor Bound destacó el papel crucial de los veteranos en la construcción de un futuro más sostenible. Nuestros veteranos ya han servido en las batallas más difíciles, dijo. Ahora están liderando la batalla más importante de todas, la lucha por nuestro planeta. A lo largo de su historia, Honor Bound había demostrado una y otra vez su capacidad para adaptarse, innovar y liderar en los momentos de mayor desafío. El legado de Lee Harris seguía siendo la brújula moral que guiaba a la organización, pero las nuevas generaciones de líderes tomaban ese legado y lo transformaban, encontrando soluciones a los problemas más urgentes del mundo. Con cada paso, Honor Bound
no solo ayudaba a los veteranos a reconstruir sus vidas, sino que también construía un mundo más justo, inclusivo y sostenible. El futuro de Honor Bound seguía siendo brillante, impulsado por las nuevas tecnologías, el liderazgo inclusivo y el compromiso inquebrantable con la justicia social. Con veteranos liderando en áreas como la tecnología, el medio ambiente y la justicia climática, la organización continuaba transformando vidas y comunidades, mientras mantenía viva la visión de Lee Harris, un mundo donde todos, sin importar su pasado, tienen la oportunidad de reconstruir sus vidas y servir a los demás. A lo largo de su vida, Lee Harris demostró una verdad fundamental: que el dolor y la injusticia, aunque devastadores, pueden ser transformados en fuerzas de cambio. Desde el momento en que fue humillada públicamente en un restaurante, hasta el día en que lanzó el movimiento que cambiaría la vida de miles de veteranos, su historia se convirtió en un símbolo de resiliencia, justicia y liderazgo basado en la empatía. Pero más allá de los logros visibles y los éxitos medibles, el verdadero legado de Lee Harris reside en la profunda huella que dejó en las personas, en las vidas que tocó y en los corazones que inspiró. A través de Honor Bound, Lee no solo ayudó a veteranos a reconstruir sus vidas, también les dio una plataforma para convertirse en líderes de sus comunidades. Les enseñó que, aunque el campo de batalla puede haber sido el inicio de su servicio, la verdadera misión comenzaba cuando regresaban a casa. Gracias a los programas de reintegración laboral, salud mental y justicia social que creó, miles de veteranos encontraron una nueva identidad y propósito, contribuyendo al bienestar de la sociedad de formas que nadie hubiera imaginado. Uno de los mayores legados de Honor Bound fue su capacidad para transformar el modo en que la sociedad veía a los veteranos. En lugar de ser vistos como individuos rotos por la guerra, Lee enseñó al mundo que los veteranos eran una fuerza de cambio, personas con una experiencia y habilidades únicas que podían ser usadas para el bien común. Este cambio de perspectiva no solo benefició a los veteranos, sino que también enriqueció a las comunidades a las que regresaban, demostrando que su servicio a la sociedad no terminaba cuando dejaban el uniforme. Sin embargo, el impacto de Lee Harris no se limitó al ámbito de los veteranos. Sus enseñanzas sobre liderazgo inclusivo y servicio empático resonaron en todos los sectores de la sociedad. Desde el mundo empresarial hasta la política, pasando por el activismo y los movimientos sociales, la historia de Lee inspiró a líderes de todas las esferas a reconsiderar lo que significa liderar. En lugar de buscar el poder o la autoridad, Lee promovió un enfoque en el servicio, en el cuidado de los demás y en la creación de un mundo más justo e inclusivo. En sus últimos años, Lee reflexionaba sobre el impacto que había tenido en el mundo y se sentía profundamente agradecida por las personas que habían seguido sus pasos. Nunca imaginé que algo tan pequeño como una noche en un restaurante podría llevar a esto, dijo en una entrevista poco antes de su muerte. El dolor puede ser una fuente de fuerza si lo dejas, y eso es lo que quiero que la gente recuerde, que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar algo, por pequeño que sea. Ese poder para cambiar, que Lee promovió a lo largo de su vida, no era solo una teoría, era algo que miles de personas experimentaron de primera mano. Los veteranos que habían sido parte de Honor Bound hablaban de cómo su participación en los programas de la organización les había dado una segunda oportunidad, no solo para reconstruir sus propias vidas, sino para servir a los demás. Lee nos dio algo que no sabíamos que necesitábamos, dijo un veterano que ahora lidera una organización de ayuda humanitaria en África. Nos dio un propósito, una razón para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Pero la historia de Lee también inspiró a aquellos que nunca habían servido en el ejército. En todo el mundo, activistas, líderes comunitarios y ciudadanos comunes
encontraron en su vida un ejemplo de cómo el coraje y la determinación pueden superar incluso las peores circunstancias. La capacidad de Lee para transformar una injusticia personal en un movimiento global resonó con todos aquellos que, en algún momento, habían sentido que el mundo estaba en su contra. Lo que aprendí de Lee Harris, dijo una activista de derechos civiles en Sudamérica, es que la justicia no espera. Si ves algo que está mal, tienes que actuar. Tienes que ser la voz que cambia las cosas. En el ámbito político, varios líderes de renombre también reconocieron la influencia de Lee en sus propias carreras. Desde congresistas estadounidenses hasta miembros de parlamentos en Europa, muchos mencionaron a Lee como una inspiración fundamental en su enfoque hacia el liderazgo. Lee nos mostró que el liderazgo no se trata de imponer tu voluntad, dijo un político británico durante un discurso en el Parlamento. Se trata de escuchar, de empatizar y de servir a los demás. Y esa es la lección más importante que podemos aprender de su vida. El legado de Lee Harris también se mantuvo vivo a través de los numerosos proyectos que Honor Bound continuaba desarrollando mucho después de su fallecimiento. La organización, liderada por las nuevas generaciones de veteranos y activistas formados bajo su visión, siguió expandiéndose hacia nuevas áreas de impacto. Desde los programas de justicia climática hasta las iniciativas de inclusión social, Honor Bound se adaptó a los desafíos de un mundo cambiante, siempre manteniendo vivo el espíritu de servicio y liderazgo inclusivo que Lee había instaurado. Uno de los proyectos más ambiciosos que surgió en los años posteriores a su muerte fue la creación del Centro Global de Liderazgo Lee Harris, una institución dedicada a formar a futuros líderes en los principios de justicia social, empatía y resiliencia. Este centro, ubicado en Washington, D.C., se convirtió en un espacio de innovación y formación donde jóvenes líderes de todo el mundo podían aprender de los principios que Lee había defendido durante su vida. Los estudiantes del centro no solo recibían formación teórica, sino que también participaban en programas de servicio comunitario, poniendo en práctica las lecciones aprendidas en el aula. El centro también se convirtió en un foro global, donde se discutían algunos de los problemas más apremiantes del mundo, desde la desigualdad económica hasta el cambio climático. En una de las primeras conferencias celebradas en el centro, un joven líder africano comentó: «Lo que me enseñó la historia de Lee Harris es que nunca es demasiado tarde para hacer la diferencia. Incluso cuando parece que todo está en tu contra, siempre puedes encontrar una manera de cambiar el mundo, un pequeño paso a la vez». Además de formar líderes, el Centro Global de Liderazgo Lee Harris estableció alianzas con organizaciones internacionales para continuar promoviendo los principios de inclusión y justicia. En colaboración con la ONU y varias ONGs, el centro se convirtió en un lugar de referencia para la formación de líderes en áreas afectadas por conflictos armados y desastres naturales. Lee nos mostró que incluso en las circunstancias más difíciles, el liderazgo basado en la empatía puede marcar la diferencia, dijo un representante de la ONU durante una conferencia en el centro. A lo largo de los años, el impacto de Lee Harris se consolidó como un legado duradero, no solo en los veteranos que ayudó directamente, sino en todas las personas que encontraron en su historia una fuente de inspiración. Su vida y su trabajo se convirtieron en un símbolo de lo que es posible cuando el liderazgo se basa en la empatía, el servicio y la justicia. Incluso después de su fallecimiento, su voz seguía resonando en las iniciativas que inspiró, las personas que empoderó y los movimientos que ayudó a crear. El legado de Lee Harris no era solo uno de palabras, sino de acciones concretas. Desde los veteranos que lideraban proyectos de justicia climática hasta los jóvenes activistas que luchaban por los derechos humanos, su influencia seguía viva en cada rincón del mundo.
su historia nos recordaba que, aunque el camino hacia la justicia puede ser largo y difícil, siempre es posible. Como ella misma dijo una vez, el cambio no llega de inmediato, pero si sigues luchando, si sigues creyendo en la justicia, eventualmente llegará. Y cuando lo haga, sabrás que todo el esfuerzo valió la pena. El impacto de Lie también se mantuvo en la cultura popular. Con el paso de los años, su historia siguió inspirando libros, documentales y películas que contaban su vida y su lucha. Uno de los documentales más influyentes fue Una fuerza inquebrantable, que seguía los pasos de varios veteranos que habían pasado por los programas de Honor Bound y que ahora lideraban movimientos de justicia social en sus propios países. El documental, aclamado por la crítica, fue transmitido en festivales de cine y cadenas internacionales, llevando la historia de Lie a nuevas audiencias. El éxito de Una fuerza inquebrantable también impulsó la creación de más proyectos cinematográficos basados en la vida de Lie y el impacto de Honor Bound. En Hollywood, varios directores comenzaron a desarrollar guiones sobre la vida de los veteranos que habían sido tocados por el trabajo de Lie. Estas películas no solo narraban historias individuales, sino que también destacaban la importancia de la justicia social y el liderazgo inclusivo en el mundo contemporáneo. La historia de Lee Harris no es solo una historia de veteranos, dijo un director en una entrevista. Es una historia sobre lo que significa ser humano, sobre cómo el coraje y la compasión pueden cambiar el mundo. Además de su impacto en la cultura y los medios, el legado de Lie también se sintió en la academia. En universidades de todo el mundo se comenzaron a ofrecer cursos y programas sobre su enfoque de liderazgo, donde se estudiaba cómo sus principios de justicia social y servicio podían aplicarse a otros ámbitos. Lo que Lee Harris nos enseñó, explicó un profesor de Harvard, es que el verdadero liderazgo no tiene que ver con el poder, sino con el servicio. Y esa es una lección que nuestros futuros líderes deben aprender. Las generaciones futuras continuaban aprendiendo de su vida y aplicando sus principios en sus propios contextos. En todo el mundo, jóvenes activistas, emprendedores y líderes comunitarios adoptaron el enfoque inclusivo y empático de Lee Harris, desarrollando proyectos que buscaban construir un mundo más justo y equitativo. En muchos casos, estos jóvenes nunca habían conocido a Lee personalmente, pero su historia les daba la fuerza y el coraje para enfrentar los desafíos que tenían delante. Un ejemplo de ello fue el caso de María, una joven activista en España que, tras aprender sobre la vida de Lee, decidió iniciar un movimiento de justicia climática en su comunidad. A través de su trabajo, María logró movilizar a cientos de jóvenes para participar en proyectos de reforestación y conservación ambiental. La historia de Lee me enseñó que no importa lo difícil que sea la lucha, dijo María en una entrevista. Si crees en lo que haces y luchas por la justicia, siempre habrá esperanza. A lo largo del mundo, el legado de Lee Harris siguió resonando, recordándonos que el liderazgo no se mide por el poder o el estatus, sino por el impacto que tienes en las vidas de los demás. Su historia, desde aquella noche en un restaurante hasta la creación de un movimiento global, es una prueba de que cada persona tiene el potencial de cambiar el mundo, si está dispuesta a actuar con valentía, empatía y justicia.